Ya saben, hermanos, está habilitado ya el servicio de guardería en el fondo. Los hermanos van a estar recibiendo a los pequeños para poder cuidarlo durante el tiempo de la predicación. Recuerde, como vio hace un ratito el cartelito, poner en silencio su celular. Recuerde ponerlo silenciado o apagarlo para que nada lo moleste durante el tiempo de la predicación. Y también, si alguno todavía no lo ha buscado, hay aquí adelante, no sé si en el fondo también, algunos bosquejos del sermón que vamos a predicar ahora. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ya el pastor Isaías nos estuvo adelantando el pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, vamos a leer y luego vamos a orar nuevamente por este tiempo. Mateo 5, 17 al 20, lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta. Este pasaje vamos a verlo en dos partes, hoy vamos a ver la primera. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos compartiendo, por todas las bendiciones que estamos recibiendo a través de tu palabra, a través de poder disfrutar de la comunión con los hermanos, las alabanzas. Cada momento ha sido precioso. Te rogamos ahora por el tiempo de la exposición bíblica, que vos dirijas nuestra vida hacia tu verdad, que nos des entendimiento para comprender las verdades universales junto con sus implicaciones prácticas, podamos ser persuadidos hacia ellas, creídas en nuestro corazón, puestas en práctica en nuestra vida, para que de esta manera nuestro aprovechamiento sea completo, que podamos crecer por medio de tu palabra. Guíame, Señor, a poder expresar con claridad y sencillez en el poder de tu Espíritu Santo y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El cristiano y la ley. En estos últimos tiempos, por decir años, no hace mucho, pero sí es algo que usted ya sabe, si mira a veces la tele, los medios de comunicación, es que un asunto que ha generado un debate en el mundo es el avance de lo que se conoce como la inteligencia artificial. Seguramente usted ha escuchado de esto. Algunos especialistas en la materia tienen una visión negativa y advierten sobre el riesgo futuro de su desarrollo. En cambio, hay otros especialistas también que la defienden y que afirman que la inteligencia artificial, la IA, como se la conoce, será un antes y después en la historia de la humanidad. Así salen varias voces a defenderlo y a dar como su apreciación negativa. Pero siendo que se piense de una u otra manera, está claro que la influencia de la inteligencia artificial afecta a buena parte del mundo y que creo que en definitiva el tiempo nos dirá si será para bien o si será para mal. ¿Por qué menciono esto al comenzar esta porción? Bueno, como venimos viendo, si usted ha estado ya del comienzo, hemos estado mirando todo este Evangelio según Mateo, el ministerio de Jesús comenzó a impactar sensiblemente la región de Judea y sus alrededores. Tal es así que gente de todos los lugares alrededor venían a escuchar la enseñanza del Señor. Lo que él decía y lo que él hacía generó que muchas personas se interesaran. Y así como mencionaba en el ejemplo anterior y aquí la relación, también el ministerio de Jesús generaba opiniones diferentes, dispares, diferente manera de analizar y de pensar y de concluir acerca de lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Algunos pensaban que lo que Jesús estaba predicando iba en contra de la ley y por eso se oponían. Otros pensaban que lo que enseñaba estaba muy bueno y por eso lo estaban siguiendo. Incluso muchos, de entre uno y otro lado, estaban dudando a causa de la confusión que existía debido a que en ese momento los líderes religiosos fuera de Jesús habían puesto a sus tradiciones al mismo nivel que los mandamientos de Dios. Y esto había generado gran confusión en Israel. Por todo esto,
mediante avanza el Sermón del Monte, como lo estamos viendo y dijimos, es todo un sermón general que Mateo está testificando allí en estos capítulos, Jesús ve necesario, como decimos nosotros en este tiempo, aclarar los tantos. Jesús se va a aclarar los tantos en esta porción. Dejar en claro algunas cuestiones de la relación entre la ley y su propia enseñanza, la que le está dando. Eso era necesario porque luego, al ir avanzando, como vamos a ir viendo, él va a empezar a brindar algunas explicaciones para refutar la mala enseñanza de los fariseos y los escribas, esa enseñanza errada que ellos habían dado, y así presentar el mensaje que ellos realmente, el pueblo, necesitaba entender y sobre todo creer. Él va ahora más adelante a empezar a hablar, usted lo va a ver conmigo en el famoso pasaje, o en estos famosos pasajes donde Jesús va a empezar a decir, oíste que fue dicho, pero yo digo, oíste que fue dicho, pero yo digo. Él va a empezar a refutar de manera más específica la mala enseñanza de los escribas y fariseos. Pero acá, antes de hacerlo, como digo recién, él va a aclarar las cosas. Por lo tanto, el apóstol ve bueno testificar acerca de esta porción que estamos empezando a ver el día de hoy. En esta sección en particular, un concepto importante será que Jesús no había venido a despreciar lo que llamamos o lo que llamo el espíritu de la ley. Los mandamientos de Dios revelados en la palabra no podían rebajarse simplemente porque para el pueblo hubieran sido o serían en ese momento difíciles de obedecer, no en sí por los mandamientos, sino a causa de su propio pecado. Tampoco esos mandamientos se podían modificar y ser suplantados por tradiciones meramente externas, que los líderes justamente religiosos habían impuesto, quizás por así decirlo como una ruta alternativa que les diera en cierta manera paz a su conciencia, por decir de alguna manera, bueno, de alguna manera estamos obedeciendo la voz de Dios. Jesús había venido entonces a vindicar y a cumplir y a llamar a las personas a un arrepentimiento genuino. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, ya lo estuvimos viendo, pero lo vamos a seguir viendo. Jesús va a llamar a las personas a un arrepentimiento genuino, a volverse de corazón a la palabra de Dios y en definitiva a obedecerla de forma sincera y humilde. Esta porción va a apuntar a la relación, como decía el título, del cristiano con la ley. El Señor va a aclarar todos estos asuntos, entonces, en un pasaje que para nosotros, del otro lado de la cruz, o sea, ya consumada la obra redentora de Cristo, tendremos seguramente, como vamos a ver hoy y la semana siguiente, mucho para reflexionar y que en definitiva estoy seguro que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas cuando empecemos a ver lo que Jesús está enseñando acá. Por eso es que te animo a seguirme con atención. El tema del sermón es el siguiente: los mandamientos de Dios no deben ser minimizados o modificados, sino obedecidos como corresponde. Repito, este es el tema de este sermón y de la semana que viene. Los mandamientos de Dios no deben ser minimizados o modificados, sino obedecidos como corresponde. ¿Cómo sabemos que es así? El texto brinda 4 argumentos que lo demuestran, de los cuales hoy vamos a ver los 2 primeros. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Avanzamos entonces? Genial. Vamos a ver entonces el primero de los argumentos. El primero de los argumentos que demuestra esto que estábamos hablando es que Jesús es el mayor ejemplo de obediencia a los mandamientos de Dios. Este es el primer argumento que el pasaje da. Jesús es el mayor ejemplo de obediencia a los mandamientos de Dios. Esto lo tenemos en el versículo 17. El pasaje comienza con el Señor presentando una declaración contundente. Lea nuevamente conmigo versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que nos podríamos preguntar es, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, hay muchas opiniones entre los estudiosos en cuanto a estas palabras del Señor. Creo que es bueno que vayamos paso a paso para lograr entender a qué apuntaba Él con esta declaración. Lo primero importante es notar que el Señor quiere dejar algo bien en claro a su audiencia. Fíjense que le dice, no penséis. O sea, Él está indicando algo así. No se hagan una idea de algo que no es. O dicho de otra manera, no me malentiendan, no me malinterpreten en lo que estoy diciendo. ¿Qué era lo que no querían que malinterpretaran de su ministerio, de su enseñanza? Él afirma, ¿qué cosa?
no piensen o no me malinterpreten que no había venido o que Él no vino a abrogar. Esta palabra no es una palabra que muchos usáramos, ¿no? Normalmente en el español, pero bueno, el verbo abrogar, aquí la palabra en el griego es kataliguo, se refiere a abolir, a lo que sería más común si utilizado la palabra derogar, o sea, dejar sin efecto una norma vigente. ¿Qué es lo que no había venido a abrogar? Dice aquí la ley y los profetas, la ley o los profetas, es lo mismo. El punto es que esta denominación, la ley y los profetas o la ley y los profetas, era una de las denominaciones comunes en aquel entonces para hablar acerca de lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. En varias ocasiones él utiliza esta manera, por ejemplo en Mateo capítulo 7, versículo 12, utiliza también este término. ¿Por qué habla de esta manera? Bueno, del Antiguo Testamento, justamente en ese momento, se obtenía el mensaje que se predicaba a los creyentes en aquel primer siglo. Cuando se predicaba, se enseñaba en las sinagogas, no estaba como hoy tenemos la Biblia completa, sino el Antiguo Testamento, que era lo que se utilizaba para enseñar, por así decirlo, la palabra de Dios, para predicar, para enseñar a la gente. El Señor indica que no quería que ellos pensaran que Él había venido a abolir esa enseñanza. Él no vino a eso, sino, dice el texto, a cumplirla. Es en este punto que justamente surgen las mayores disidencias o diferentes opiniones entre los eruditos de este libro del Evangelio según Mateo. Aquí surge mucha disidencia porque la pregunta concreta, que es de donde surgen las diferentes opiniones, sería ¿en qué sentido Jesús vino a cumplirla, como él dice aquí? Bueno, algunos creen que se trata de que la cumplió en el sentido de las promesas que apuntaban a él y que en virtud de su aparición en el mundo se estaban cumpliendo. Algunos creen que es eso. Bueno, es cierto que el Antiguo Testamento daba testimonio acerca de él. Jesús mismo así lo afirma en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero no creo que esa sea la opción más completa en cuanto al contexto de esta enseñanza, que sea simplemente eso. Otros afirman que vino a cumplir en el hecho de que la interpretó correctamente. Bueno, eso también es cierto. Todo lo que habló Jesús acerca de la ley, o utilizando el Antiguo Testamento, claramente era preciso en cuanto a su interpretación, en cuanto a cómo lo explicó y cómo lo aplicó también. Algo notoriamente distinto en comparación con los líderes religiosos. Ellos no interpretaban, ni explicaban, ni aplicaban bien. Jesús sí lo hizo. Pero creo que también esa opinión queda corta porque no le hace justicia a la palabra que utiliza aquí Jesús. Jesús habló de cumplir aquí, en el idioma original, cumplir aquí apunta a la idea de completar algo y no a explicar algo bien, como sería la opinión de una línea de pensamiento de algunos comentaristas. Otros comentaristas eruditas apuntan a que Jesús cumplió en todo con las demandas de la ley. Bueno, eso también es cierto. Todo lo que se opina en cuanto a esto es verdad. Él nunca falló en nada, en ningún punto de la ley. Nadie jamás pudo acusar a Jesús de forma fehaciente en que haya violado algún punto de la ley. Bueno, considero que el enfoque de Jesús es que a partir de esa realidad, Él busca dejar algo bien en claro, que creo que es el punto de esto. De ninguna manera Jesús va a transgredir el espíritu de la ley de Dios, porque justamente Él es el cumplimiento de la ley. O sea, por así decirlo de manera más sencilla, Jesús, digamos, llena todos los casilleros. ¿Por qué? Porque Él es la palabra encarnada, como se afirma en Juan capítulo 1, versículo 14. Y por ende, entonces, la ley y los profetas se consuman y se completan en Él. La ley se ajusta a lo que Él es porque Él es el espíritu de la ley. Este es el punto. O dicho de otra forma, si alguien quisiera comprender con mayor exactitud los aspectos esenciales de los mandamientos de Dios, puede entonces mirar a Cristo y entenderlo de forma más plena. Por lo tanto, de ninguna manera Jesús estaba dispuesto a que se lo malinterpretara en el sentido de que su intención fuera descartar a la palabra revelada hasta ese momento.
No querían que pensaran eso acerca de él y de su ministerio, porque nada más lejos de la realidad. Porque como dice aquí el pasaje, no vine a abrogar, sino a cumplir. ¿Se va entendiendo? Repasemos ahora un poquito también el contexto de aquel momento para comprender lo que esta realidad que Jesús está planteando implicaba. Por un lado, como les venía diciendo, y lo vamos a ir viendo también en todo el desarrollo del Evangelio según Mateo, teníamos a los líderes religiosos, a los cuales más adelante va a apuntar en el texto, como hemos leído, pero lo vamos a ver la semana que viene, menciona a los escribas y fariseos. Estos escribas y fariseos, siguiendo una línea de pensamiento impuesta desde algunos años antes, incluso desde antes de la venida de Jesús al mundo, se habían volcado ellos a una mala interpretación de las Escrituras, una teología incorrecta incluso en cuanto a la salvación. Ante la imposibilidad de cumplir de manera correcta con los mandamientos, en vez de seguir el ejemplo de creyentes fieles del Antiguo Testamento que no confiaron en la obediencia a la ley para salvación, sino que la alcanzaron por medio de la fe, ¿se acuerdan cómo lo declara Pablo en Romanos, como él testifica? Él está explicando sobre la salvación solo por fe y entonces trae un texto del Antiguo Testamento. Allí en Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3, él menciona acerca del ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, o sea, por la obediencia a la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿No? Y aquí está el punto, dice Pablo. ¿Qué dice la Escritura? Y entonces, ¿qué cita él? Génesis. Y dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces está demostrando que el Antiguo Testamento claramente enseñaba que la salvación era por fe, no por la obediencia a la ley, porque de acuerdo a la obediencia a la ley nadie podía ser salvo. Pero ¿qué hicieron estos hombres en cambio, en vez de afirmar la salvación por medio de la fe? Bueno, ellos, no simplemente los escribas y fariseos de la época de Jesús, sino de ya un par de años anteriores, pero que se mantenía en la época de Jesús, propusieron un cambio de paradigma. Empezaron a forjar y establecer sus propias tradiciones, las cuales pusieron a la estatura de los mandamientos de Dios, pero que eran solo meros actos ritualistas externos, o en otros casos incluso desviaciones lamentables al espíritu de la ley de Dios. Con eso se aseguraron, digamos, erróneamente, de ver a su propia justicia como parte del boleto para ir al cielo, como para ganarse en parte esa salvación. Pero no simplemente cambiaron la teología en cuanto a la salvación, sino que a su vez trastocaron el contenido de la ley. Y no solo en cuanto a su contenido y a las verdades, sino a las implicancias para la vida de los creyentes devotos de aquel tiempo. Simplemente como para dar un ejemplo. A ver, para que se entienda esto. En vez, por ejemplo, de priorizar el no darle lugar al pecado sexual o incluso, no sé, procurar ser gentiles como los demás, cuestiones muy presentes en la ley de Dios, en la ley de Moisés, ellos de alguna manera buscaron bajar la vara en cuanto a eso, como veremos más adelante en otras porciones del sermón de Jesús, dando importancia a otras cosas que no tenían ningún valor y que ni siquiera eran bíblicas, eran tradiciones de ellos, como era, por ejemplo, el lavamiento de utensilios, o lavarse las manos, o el diezmo de cosas insignificantes, cuestiones que no estaban en la ley, que eran tradiciones de ellos. En esas cosas sí mostraron un estricto cumplimiento. Por eso más adelante Jesús le va a replicar eso. Ustedes se preocupan tanto por esos detalles y lo que sí es importante no le prestan atención. Y no solo que se habían empezado a enforzar un estricto cumplimiento de esas tradiciones, sino que incluso empezaron a obligar a las personas que cumplieran con eso, a riesgo, digamos, de no recibir la vida eterna si no obedecían en esas cosas que ellos habían impuesto en sus tradiciones o por medio de sus tradiciones. Era obvio que tomando esas tradiciones como mandamiento de Dios, claramente lograban destacarse. Es muy fácil, imagínense, yo mañana vengo y le digo a partir de este momento, Dios dice que tengo que venir con un suéter azul.
Y mire qué fácil, ya cumplí la voluntad de Dios, entonces está todo bien, pero eso sería algo que yo lo inventé. Bueno, digamos, es un ejemplo, pero eso es lo que estaban haciendo. Cumplir un mandato creado por el hombre claramente era más simple que obedecer lo que las Escrituras enseñaban y que le estaban requiriendo que tenían que hacer. El asunto es que tal fue la confusión para aquel entonces que incluso el pueblo en general, el pueblo de Israel, tomó esta enseñanza como válida y aceptó a las tradiciones como si fueran mandamientos del cielo. No solo los líderes estaban confundidos y enseñaban mal, sino que el pueblo, en vez de indagar y darse cuenta de que eso estaba mal, dijo, bueno, si lo dicen ellos, seguro que debe ser así. Esto traía aparejado al menos 3 graves problemas. El primero era que con esa actitud estaban malinterpretando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaban poniendo en boca de Dios cosas que Él nunca pidió. Estaban diciendo, Dios dice esto, y Dios no había dicho eso. El segundo problema grave es que de esta forma despreciaban lo que sí Dios quería de su pueblo, porque no estaban explicando lo que sí Dios demandaba del pueblo. Él había dado la ley como un medio para regular la relación con aquellos que querían adorarlo y servirlo de corazón. Y en tercer lugar, hermanos, porque al despreciar el espíritu de la ley y suplantarla por tradiciones humanas, las personas se llenaban de falsas expectativas en cuanto a su salvación. Consideremos esto, hermanos, la ley nunca fue dada como un medio de salvación. Ese camino era para la fe. Pero si alguien se convencía de que la obediencia a los mandamientos de Dios era el camino para la salvación, prontamente se iba a dar cuenta de que eso era imposible, porque nadie puede obedecer estos mandamientos todo el tiempo. Pero si en ese contexto, de repente, estos líderes religiosos, como estaban haciendo, ponían a las tradiciones rabínicas a la par de la ley, entonces el, por así decirlo, camino de la salvación por obediencia era factible en sus mentes. Decían, bueno, entonces si con esto solamente alcanza, bueno, entonces voy a ir al cielo, aunque la realidad no fuera así. O sea, este error, quizás de los peores, era darle a la gente una seguridad de salvación falsa. Algo que estaba en aquel tiempo, pero que es incluso común hoy. Un montón de gente se dice creyente porque ha hecho tal o cual cosa, porque sus líderes o líderes religiosos, pastores, y quien quiere hacer, le ha enseñado de que eso era necesario y con eso alcanza para llegar a la salvación y la gente se lo cree. Bueno, esto es lo que Jesús va a aclarar durante su enseñanza. La voluntad de Dios estaba en conformidad a la ley y los profetas, pero no a las tradiciones de los hombres. Por eso, como él dice aquí, Jesús no había venido a abrogar la ley. Claro que no. Pero por otro lado, aunque él no venía a abrogar la ley, Jesús no estaba dispuesto a someterse en nada a las tradiciones que los líderes religiosos en aquel momento habían impuesto como mandamientos de Dios. Algo que más adelante va a llevarlo a que choque muchísimo con los líderes religiosos, como vamos a ver. Él va a cumplir en toda la ley de Dios, pero lo que los líderes religiosos los hace poner como locos es que Jesús no responde a ninguna de las tradiciones que ellos habían impuesto a la gente. Y la gente empieza a ver eso y empieza a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo que no ponerse un suéter azul no es voluntad de Dios? Y no, Jesús no se pone porque dice, esto no es mandamiento de Dios. ¿Se entiende la idea? Ven que Jesús en una cosa va a cumplir y en otra no, porque eso no era mandamiento de Dios y no tenía por qué someterse. En resumen, entonces, la ley le daba al pueblo en ese tiempo los mandamientos que Dios esperaba que cumplieran. Dios sabía que no iban a poder cumplir de manera perfecta su ley. Él sabe que son pecadores. Por eso la fe en Dios siempre fue el camino correcto. El Antiguo Testamento claramente reflejó eso. Simplemente lo que Jesús iba a empezar a presentar a partir de su predicación era declarar no simplemente el hecho de que era por fe, sino decirle al pueblo hacia dónde tenía que apuntar esa fe. ¿A quién?
a Él. Él empieza a decirle que ellos tienen que creer en Él. Eso sí era algo nuevo. Fíjense, en Juan capítulo 6, versículo 47, Jesús le dice al pueblo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué puede decir eso Jesús? Porque Él es Dios. Ninguna otra persona podría decir: el que cree en mí tiene vida eterna, si el que lo dice no es Dios. Por eso empezó a revolucionarse el asunto, porque la gente y los líderes religiosos empezaron a entender que Jesús estaba declarando con esto su naturaleza divina, porque nadie fuera de Dios podría decir que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Se entiende? Justamente Él podía decirlo porque Él era el Mesías anunciado justamente en la ley y los profetas. Él daría su vida en la cruz para que por medio de su muerte los pecadores pudieran recibir la justicia perfecta que necesitaban para estar en correcta relación con Dios. Claramente esto es así. Pero más allá de todo eso, lo que Jesús quiere dejar en claro principalmente en esta porción es dar un panorama claro a su audiencia y por ende a todos sus discípulos. Él no había venido a rebajar el estándar de Dios, no vino a alterar el espíritu de la ley, mucho menos a imitar la actitud de los escribas y fariseos imponiendo ideas novedosas pero falsas que le diera a las personas la chance de ganar su salvación por medio de la obediencia. Nada de eso. El espíritu de la ley se mantenía completamente vigente y Él no va a abrogarla. La salvación siempre fue, y Él iba a hablar lo mismo, la salvación era para aquellos que reconocían su bancarrota espiritual, se arrepentían de sus pecados y confiaban en el mensaje de salvación, como siempre fue. Y es entonces para aquellos que por medio de la fe en Él recibirían el perdón, que los mandamientos de Dios que Jesús iba a presentar en su predicación serían la delicia y el gozo de sus almas, tal como la misma experiencia de un creyente del Antiguo Testamento, como hemos leído el domingo pasado que nos predicó el pastor Diego. Las palabras del salmista en Salmo 119, versículo 97, es la experiencia de un creyente genuino que dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día se llama mi meditación. Es la experiencia de un creyente decir lo mismo que dice el salmista en versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Para aquellos justos, como estamos viendo también con el pastor Isaías, los justos son los que están en una relación de pacto con Dios. Los mandamientos de Dios no son un problema, son un gozo y delicia, y por ende aman la ley de Dios. En obedecerlos obtendrían gran recompensa, como dice Salmo 19, versículo 11, en versión Biblia de las Américas. Ahora, la pregunta que podría hacerse es: ¿cómo es que los oyentes podían saber esto con más claridad? Bueno, porque justamente Jesús, quien no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, lo demostraría por medio de su propia vida. El gozo que experimentan los hijos de Dios en obedecer a cada uno de los mandatos divinos. De hecho, hagamos un paréntesis cortito, ningún ser humano ha sido más feliz en el mundo que Jesús, porque nadie ha obedecido la ley como Él. Él ha sido el hombre más feliz de toda la historia, porque Él siempre obedeció la ley de Dios. Entonces, la audiencia no podía dudar acerca de estos conceptos. Jesús iba a darles el ejemplo de cómo es esto de deleitarse, de gozarse en la obediencia a los mandamientos de Dios, porque Él no había venido a abrogarla, sino a cumplirla. Más allá de que otros líderes hubieran rebajado el estándar por medio de sus tradiciones. La enseñanza bíblica era lo que
realmente únicamente importaba y satisfacía a todos aquellos que humildemente se acercaban a Dios. Porque eran esas personas y solo ellas, los únicos, como hemos visto anteriormente, son los bienaventurados en todo el mundo. Ahora, reflexionando en todo esto, podemos revisar qué concepto subyace aquí del testimonio de Mateo acerca de las palabras de Jesús, porque hasta acá estamos viendo solamente explicaciones, pero tendríamos que ver cómo esto se relaciona con el tema que él está brindando en este pasaje. Recuerde conmigo, Jesús fue reflejando aspectos prácticos que distinguen a los bendecidos con la salvación. ¿Se acuerdan? Capítulo 5, versículo 1 al 12, las bienaventuranzas. Luego argumentó Jesús acerca de ellos, de los bienaventurados, al reflejar las buenas obras que la ley de Dios presenta, son de influencia para el mundo. ¿Se acuerda que utilizó dos grandes analogías? La sal de la tierra y la luz del mundo. Pero la duda que podría presentarse es, ¿qué tan importante es eso para Dios? Bueno, por lo que vamos a ver durante el desarrollo de esta enseñanza, tiene un gran valor. Tal es así que Jesús mismo aclara que los mandamientos expuestos en su ley no deben ser minimizados por parecer tal vez a la imagen general del mundo como difíciles de cumplir, como un problema, como una angustia. Nada que ver. Tampoco el suplantarlos por otros, como se hacía en tiempos de Jesús y que incluso como hoy mismo también sabemos que pasa. Los mandamientos de Dios son y siempre serán no simplemente un medio para estar en comunión plena diaria con el Señor, aunque lo son, sino también el gozo, hermanos, y la meta de la vida del creyente. Hemos sido salvados para buenas obras. Esa es la meta de nuestras vidas. Entonces, desde el momento que hemos sido salvados, no hay mayor importancia en la vida que cumplir con las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Avanzar en rectitud y en humildad de acuerdo a la voluntad de Dios no solo es bueno para el alma del cristiano por los beneficios espirituales o materiales o lo que sea que pueda acarrear, sino porque a través de eso también los discípulos van creciendo en conformidad a su maestro, que es el mayor ejemplo de obediencia a los mandamientos. ¿Qué es entonces lo que esta sección en particular nos enseña en cuanto a lo que estamos viendo del tema? Que el primer argumento que el texto presenta, que demuestra que los mandamientos de Dios no deben ser minimizados o modificados, sino obedecidos como corresponde, es que Jesús es el mayor ejemplo de obediencia de estos mandamientos. Él nos traza el camino para que entonces nosotros que hagamos, sigamos sus pisadas. Sigamos la huella que Él nos diga, sigamos a Él. Pero no simplemente que lo sigamos, sino que entendemos que a medida de que miramos por fe y lo imitamos, es en dependencia del Espíritu Santo que nos vamos conformando en la misma imagen del Señor, como Pablo determina en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tremendo, hermanos. No solo que imitar su ejemplo nos anima, nos transforma, nos hace más como Él. Ahora, en los últimos tiempos, hermanos, y no solo en este último tiempo, es el mismo reflejo de lo que hace años y años pasa a causa de una mala teología y una mala interpretación de la Escritura. Hay voces que afirman dicen que como seguir el modelo de Cristo es imposible, porque los mandamientos no son posibles de cumplir de manera recta, entonces dicen que el secreto es que lo que se debe hacer es no hacer nada. Te dicen, ¿querés crecer y ser más como Cristo? Entonces entregale el volante a Cristo. Te dicen, no te esfuerces, déjalo todo en sus manos. Contempla a Jesús y con eso ya solo vas a cambiar. Bueno, déjame decirte que esa enseñanza es falsa, completamente falsa. No tiene nada que ver con lo que vemos en las Escrituras.
A ver, es obvio que los creyentes durante su tiempo en el mundo nunca van a lograr imitar en todo a Cristo. Muchas veces van a tropezar, vamos a pecar. Tendremos una batalla diario con la tentación y con el pecado, como Pablo mismo presenta en su experiencia personal propia en Romanos capítulo 7, versículo 15, usted ya lo sabe. Somos, justamente, esto es claro, somos imperfectos procurando seguir el modelo de alguien que es perfecto. Así que obviamente que vamos a fallar. Pero que esto sea cierto no hace que los mandamientos de Dios sean inútiles, que tengamos que ignorarlos, que la fórmula sea el no esforzarlo por obedecerlos, o incluso pensar que el esfuerzo sincero por obedecer como corresponde sea alguna clase de legalismo encubierto, como algunos dicen. Como vamos a ir viendo en este texto, sería un error pensar de esa manera y no debemos hacerlo porque no es bíblico. Pero sí, hermanos, hay una noticia gloriosa, que eso podemos tener seguridad. Jesús cumplió en todo con la ley de Dios para que entonces por su justicia nosotros podamos ser justificados por medio de la fe en Él. Cristo ha cumplido todo para que entonces también nosotros podamos andar hoy en obediencia a los mandamientos de Dios y que así por medio de nuestras buenas obras el Padre sea glorificado. Como dice Jesús, ¿se acuerdan? Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tremendo, ¿no? Veamos el segundo argumento con el que vamos a concluir en el día de hoy. El segundo argumento que el pasaje presenta es que todos los mandamientos de Dios tienen que ser considerados y obedecidos por igual. El texto prosigue con una nueva definición del Señor acerca de la ley, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Luego de aclarar que Él no había venido a abrogar sino a cumplir, en esta sección aclara por qué dijo eso. Revisemos un poco. Lo primero que podemos observar es la afirmación que Jesús va a dar, que es concluyente. Cuando aquí dice Él, porque de cierto, aquí el término de cierto es usado en el original, es el famoso amén. Ese es el término, de cierto es amén. Amén es determinante. Como dice un comentarista, el Señor estaba diciendo, les aseguro esto de manera absoluta, sin reserva alguna y con la autoridad más plena, o como diríamos nosotros, amén. Amén. ¿Qué es lo que quería confirmarles? Dice el texto que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En esta porción aquí ya no se usa la ley y los profetas, sino simplemente la ley, pero el concepto es el mismo. Era normal en aquel tiempo usar ley y los profetas, o ley y los profetas, ley y algunos otros textos, algunas otras maneras también para referirse a la Escritura. Que apunte a que hasta que pasen el cielo y la tierra refleja la atemporalidad de lo que la palabra enseñaba. Duraría hasta que el universo y la historia tal y como ahora conocemos finalice. Algo de eso lo podemos ver aquí reflejado en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Aquí está hablando de la palabra de Dios. Guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es llamativo aquí lo que el Señor indica. Él dice que incluso ni una jota ni una tilde van a pasar. Lo que nos podemos preguntar es, ¿qué son la jota y la tilde? Bueno, un erudito lo explica así, escuchá. Dice lo siguiente, me pareció muy interesante. Una jota se traduce de la palabra iota, la letra más pequeña del alfabeto griego. Para los oyentes judíos de Jesús, habría representado la yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que se parece a algo así como un apóstrofo, lo que es como, ¿vieron como las comillas en vez de dos patitas, una sola? Es un apóstrofo. Una tilde también, dice este autor,
Keraia es la palabra en griego, literalmente significa cuerno pequeño y se refiere a las pequeñas marcas que ayudan a distinguir una letra hebrea de otra. Se trataba de una pequeña extensión de una letra similar a un remate en las tipografías modernas. Un diccionario bíblico, hablando acerca de Keraia, dice lo siguiente: los gramáticos empleaban esta palabra para denotar los acentos en las palabras griegas. O sea, nos encontramos con dos términos ortográficos minúsculos, pero que servían para darle sentido a la oración. O sea, según cómo estaban puestos, le daban un cierto sentido a la oración. Ignorarlas puede llegar a cambiar el espíritu de lo que se está diciendo. O sea, es lo mismo que pasa en nuestro idioma con una palabra con o sin acento o con un signo de puntuación que falte, porque hasta puede llegar a cambiar el sentido de lo que se está diciendo. Aquí hay maestros y saben que a veces los términos ortográficos pueden cambiar una palabra. A ver, por ejemplo, no es lo mismo decir prohibido pasear animales peligrosos que decir prohibido pasear animales peligrosos, ahí con una coma en el medio. No es lo mismo porque si fuera el segundo caso y te vas a poner a pasear, no sé qué puede llegar a pasar con vos. Por eso es importante, esa coma hace un cambio de sentido de la oración. ¿Se entiende? Bueno, de la misma manera, lo que el Señor está apuntando aquí a enseñar, a entender, que Él no venía a cambiar nada de lo que estaba revelado en las Escrituras, ni siquiera algo mínimo como una jota o una tilde. Todo lo que estaba escrito se tenía que cumplir de manera precisa. ¿Qué incluía eso? Evidentemente de lo que estamos hablando, los mandamientos de Dios, la ley. No se podían trastocar por otros mandamientos nacidos de la mente humana, como los escribas y fariseos habían hecho. No se podía minimizar por parecer difíciles de cumplir, ni una jota ni una tilde. Por eso, como el mismo Jesús antes precisó, no se podía hacer, porque como dijo él en Mateo capítulo 4, versículo 4, todas estas palabras han salido de la boca de Dios. Entonces no se podía cambiar o despreciar. Ahora, esta declaración del Señor también ha generado diferentes opiniones entre los estudiosos del libro, cuando él habla de esto. Algunos disciernen que esta sección está demostrando que los mandamientos del Antiguo Testamento tienen casi completa vigencia en este tiempo. Bueno, por lo que leemos en otros textos, esa manera de pensar es incorrecta, porque iría en contra de cuestiones de la ley que los creyentes bajo el nuevo pacto no somos llamados a obedecer y que claramente la Biblia muestra que no. Por ejemplo, la circuncisión o la celebración de ciertas fiestas anuales. Si no lo hacemos porque la Biblia lo asegura, entonces no podemos decir que tiene vigencia completa. Hay otros estudiosos que hacen una diferencia en cuanto a la ley entre aspectos morales, judiciales o también lo llaman civiles, y aspectos ceremoniales de la ley. Y aducen que lo único que se mantiene vigente en este tiempo es el aspecto moral, o sea, el primero que mencioné, que ese es el que está vigente. A ver, el tema con esto tiene que ver que si bien se puede dilucidar que dentro de la ley de Moisés allí en el Antiguo Testamento, hay cuestiones que claramente se relacionan más con ceremonial, otros con aspectos civiles y otros con aspectos morales, no hay ningún pasaje en la Biblia que afirme que sea adecuado hacer una división de la ley entre esos aspectos civiles, morales o ceremoniales. Y mucho menos vemos que la Biblia enseñe de que solo haya un aspecto que la ley mosaica mantuviera plena vigencia en el nuevo pacto. Para que se entienda, la ley, siempre que usted la encuentre en la Biblia, se presenta como una sola. Incluso en casi todas las veces que se presenta, se habla en singular, de la ley, en casi todas. Los casos son excepcionalmente pocos cuando se habla en plural. Siempre se habla, o casi siempre se habla de manera singular, como una sola. Fíjense, por ejemplo, cuando Pablo está tratando con los Gálatas, le dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo indica a los Gálatas que aquellos que quieren buscar la salvación por medio de la obediencia a la ley, no la pueden obtener por cumplir solo un punto, porque este punto que obedecen no puede desligarse del resto. Por ende,
tenían que obedecerla todo en su conjunto, porque es una sola ley. Tal es así también que cuando alguien falla en algún punto, se asume que se hace responsable por toda la ley. ¿Se acuerdan ustedes? Un texto que usted seguramente lo ha leído muchas veces, Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, no podemos decir se hace culpable solo del aspecto tal de la ley. No, se hace culpable de todos, porque la ley es una sola. Como indica un erudito bíblico al comentar nuestro texto, escuchen, sin embargo, acerca de nomos, o sea, ley, pensar meramente en la ley moral es erróneo, y la distinción entre la ley ritualista, civil y moral es moderna, o sea, algo ajeno al pensamiento de los tiempos en los que Jesús enseñaba. Respecto a la división de la ley, un profesor de teología afirma que si bien es incuestionablemente cierto que al menos 3 elementos, moral, ceremonial y civil, aparecen dentro de esta ley, es incorrecto dividirla en 3 tipos de leyes, o como se hace popularmente dividirla incluso en 2 clases, leyes morales y ceremoniales. Finalmente, otro teólogo asegura: es común hacer una distinción entre las partes ceremoniales y morales de la ley y suponer que, mientras que las primeras son eliminadas, las segundas siguen siendo obligatorias para los cristianos. Pero esta distinción, dice este teólogo, no se reconoce ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Es una división moderna de la ley que es muy conveniente y natural para nosotros, pero de la cual se hace comúnmente un uso bastante injustificable. O sea, no hay razón para definir que hay aspectos de la ley que se mantengan sí y otros no en este tiempo. ¿Cómo debe entonces entenderse este asunto de la vigencia, de que se mantiene? Bueno, considero que el punto es el siguiente. Si bien, como decía, y como dicen estos teólogos, puede notarse distintos aspectos técnicos de la ley, los que recién mencionaba, ceremonial, moral y todo eso, desde el hecho aquí que a partir de la obra de Cristo se establece un nuevo pacto, todos esos aspectos mencionados quedan sin vigencia para la Iglesia, ya que la ley mosaica fue entregada solo para Israel como estipulaciones del pacto mosaico, aquel que se identifica como el antiguo pacto. Fue para Israel, para ese momento del antiguo pacto, fíjense. Éxodo 19:3, antes de entregar la ley a Moisés, Dios le indica para quién está dirigida la ley que Él le va a dar. Dice en Éxodo 19:3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás, ¿a quién? A la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Para quién era la ley? Para el pueblo de Israel. Y luego más adelante, en Éxodo 34:27, se refleja la relación entre la ley y el pacto mosaico. Dice allí en Éxodo 34:27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, la ley, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Qué está hablando? Del pacto mosaico, el llamado luego viejo pacto o antiguo pacto. Ese pacto ha quedado abolido, entonces abolido ese pacto, quedan sin efecto los distintos aspectos de la ley dada para ese momento de la historia. Como termina resolviendo y hablando de manera sencilla el autor de Hebreos en capítulo 7, versículo 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario que también haya cambio de ley. Hay un cambio. Entonces, la pregunta es, si esto es así, ¿qué es lo que permanece inalterable hasta el fin? ¿Qué es entonces, pastor? Bueno, lo que venía diciéndole hace un rato, el espíritu de la ley. Los mandamientos, porque a ver, pensemos esto, los mandamientos de aquel entonces no se dieron porque sí. No es que Dios tiró al azar mandamientos. Tenían un fundamento esos mandamientos. ¿Cuál era el fundamento? El carácter de Dios. La ley reflejaba lo que Dios es. Los mandamientos de aquel entonces replicaban ni más ni menos que su voluntad, tenían que ver con su carácter. ¿Qué es lo que entonces acontece en cuanto a esto? Bueno, que el espíritu de la ley sí atraviesa los tiempos, sí no queda abrogado el espíritu de la ley. Ahora, ¿cómo se revela eso
ese espíritu de la ley en el tiempo del nuevo pacto? Bueno, a través de la doctrina expresada por Cristo y por los apóstoles. A este espíritu de la ley que luego es presentada por Jesús y por los apóstoles, se lo conoce como la ley de Cristo, que son los mandamientos bajo los cuales están esencialmente hoy sujetos los cristianos del nuevo pacto. O sea, nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, estábamos sometidos a la ley de Cristo. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, mirad, no es algo que inventé. Fíjense 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20. Pablo aquí habla y dice acerca de cómo ha sido su labor entre los judíos y los gentiles. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, que está hablando de la ley de Moisés, aunque yo no esté sujeto a la ley, o sea, él no está sujeto a la ley de Moisés, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y fíjense el versículo 21, a los que están sin ley, o sea, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, pero no estando yo sin ley de Dios, sino, ¿qué dice? ¿Bajo la ley de qué? La ley de Cristo. Él dice, yo no estoy bajo la ley de Moisés, porque esa corresponde al antiguo pacto, pero no quiere decir que no esté sin ley, porque algunos dicen, bueno, si no estamos bajo la ley de Moisés, entonces ¿qué? ¿No hay ley? No, hay ley, la ley de Cristo. Como explica un teólogo, la ley de Cristo es la contraparte del nuevo pacto a la ley mosaica. Así como la ley mosaica era normativa para el judío, la ley de Cristo es obligatoria para el cristiano. La duda que podía surgir respecto a la predicación de Jesús era la siguiente. Si lo que él estaba enseñando era entonces esta doctrina que iba a dar luz a lo que sería luego la ley de Cristo, ¿cómo se podía confirmar que su enseñanza adquirió la misma relevancia que las palabras de Dios reflejadas en la ley? Bueno, básicamente porque él mismo afirma que es así. ¿Se acuerdan que en el versículo que acabamos de leer dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y una tilde pasará la ley? Pero fíjense lo que él mismo va a decir en el mismo Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 35, utilizando una misma idea. El cielo y la tierra pasarán. ¿Y qué dice ahí? Pero mis palabras no pasarán. ¿Ven? Pone el mismo sentido que le puso a la ley. El Señor pone a su doctrina al mismo nivel que la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque todas son palabras de Dios. Tanto la ley como sus palabras son palabras de Dios. Como indica un comentarista, lo que era cierto en cuanto a la ley, en su significado más pleno como el Antiguo Testamento, también era cierto acerca de la enseñanza de Jesús. Se trata de algo atemporal. Probablemente a alguno le surja la duda con todo esto que estoy diciendo. Quizás alguno me mira y dice, bueno, esto es medio raro, nunca lo había pensado así. Y a uno te pregunta, pero entonces, pastor, si la ley de Moisés no tiene vigencia para nosotros, ¿para qué sirve? ¿Tiene algún valor? Mi respuesta es claro que tiene mucho valor, tiene gran valor. Primero, tiene gran valor porque la misma Biblia dice que tiene gran valor. Pablo dice allí a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si bien uno por implicancia entiende que eso se refiere a toda la Biblia, en aquel momento ¿de qué estaría hablando Pablo? Del Antiguo Testamento, principalmente, y luego lo entendemos por implicancia que se refiere a toda la Biblia. Toda la palabra es palabra de Dios y por ende toda la palabra nos hace crecer espiritualmente. Jesús resaltó que incluso en ella, en la palabra de Dios, en la ley y en el resto del Antiguo Testamento, se habla acerca de él. En el camino de Maús le dijo qué decía de él en Moisés y en los profetas. Incluso toda la enseñanza, incluso de la ley de Moisés, incluso el Antiguo Testamento, bendice nuestra vida y nos enseñan tal como el resto de la Escritura lo hace.
Simplemente mira ahí Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Aunque la ley mosaica no sea ya hoy el código de conducta para nosotros, en ella sí encontraremos el espíritu de los mandamientos de Dios que nos revelan su carácter y que nos enseñan lo que a Él agrada y lo que no. Es por eso que en la ley de Cristo, que es la vigente para los creyentes en este tiempo, ese mismo espíritu también se ve reflejado. No va a haber contradicción. O sea, cuando hablamos de la ley de Cristo, hablamos de la doctrina de Jesús como la de los apóstoles en el resto de lo que es el Nuevo Testamento. Son estas estipulaciones, cada una de ellas, la que presentó Jesús y los apóstoles, las que específicamente los cristianos hoy somos llamados a obedecer. A ver, en definitiva, en resumen, a partir de todo lo mencionado, se puede afirmar que el segundo argumento que el texto presenta respecto a que los mandamientos de Dios no deben ser minimizados o modificados, sino obedecidos como corresponde, es que todos los mandamientos de Dios tienen que ser considerados y obedecidos por igual, incluso los que nos parezcan más pequeños e insignificantes. Lo cual, toda esta cuestión nos lleva a hacer la misma pregunta que hice anteriormente. Qué grande todo esto, pastor, pero ¿qué tiene para enseñar en definitiva Mateo con esta declaración de Jesús, tanto para sus oyentes como para nosotros, que ya no estamos bajo la guía de la ley mosaica, sino bajo la ley de Cristo? ¿Qué tiene para enseñarnos? Bueno, pienso que mucho. Si el concepto de que los mandamientos de Dios se mantienen vigentes, y tal como en el Antiguo Testamento ni una jota ni una tilde se debía despreciar, ¿cómo pensás que va a ser con los mandamientos revelados en el Nuevo Testamento? Bueno, ahora no es tan importante ¿Qué te parece vos? Evidentemente no pueden ser de ningún modo intercambiados por tradiciones humanas. Claramente que no. Mucho menos prestarle atención solo a algunos porque parezcan más importantes. Por otra parte, en la lucha por ser fieles al Evangelio, que estos oyentes podían estar teniendo, la audiencia de Mateo, estamos hablando, no la de Jesús, así como en la era actual, quedaba claro que volverse a la vida religiosa pasada sería un problema, pero sería una tentación muy tentadora, por así decirlo. Porque decían, bueno, los cristianos, imagínense cristianos del primer siglo. Bueno, los cristianos también enseñan Antiguo Testamento, más o menos lo mismo, más o menos la misma costumbre, una moralidad más o menos parecida. Y acá con el cristianismo estamos en desventaja, nadie nos quiere, los gobernantes nos persiguen, nuestros familiares judíos no nos bancan. Es tentador volverse al judaísmo. El tema es, en cuanto a esto, ¿cómo podían despreciar el mandato de Cristo de seguirlo a Él por fe? Si lo que Jesús dijo es palabra de Dios y Él dio mandatos, ¿cuál, por ejemplo? El que más adelante Mateo va a presentar en capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquí da una orden, ley de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es si quieren, es una orden. Ahora, vos sos cristiano y le es sígame. No, pero en verdad no es un imperativo, pero en realidad no es tan así. ¡No! Claro que es un atentador volverse al mundo, volverse a una tradición religiosa, vivir una vida superficial. Pero Jesús, ¿qué dice? Me tienen que seguir. No es opcional. El punto es que muchos querían ser cristianos, pero sin seguir, y no se puede. Un discípulo de Jesús demuestra que lo es, en parte, porque lo sigue en obediencia en aquellos mandamientos que Él enseñó.
Jesús más adelante en su enseñanza va a decir bien claro, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que lo sigan al Hijo. Y por más que yo diga, Señor, Señor, si no lo sigo, ¿qué va a pasar? ¿Entro o no entro? No entro. Pero yo te digo, Señor, ¿pero me seguís? Y no. Porque hermano, no se puede decir que se ama al Señor si no se lo obedece. Alguien dice, yo amo a Jesús. Ay, cuánto lo amás. Qué lindo como lo amás. Mirá lo que dice Jesús en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Y cuál es uno de sus mandamientos que recién leímos? Sígueme. Ay, pero yo te amo. ¿Pero le seguí? No, entonces no lo amás. Porque si lo amás, guarda su mandamiento. Así que seguramente este testimonio de Mateo exhortaba a sus oyentes, como lo hace también a nosotros, hermano. Si se valora como se debe a toda la palabra de Dios, entonces nada de lo que dijo Jesús puede despreciarse o minimizarse. También, hermanos, debe ser obedecida toda su ley sin objeciones, aunque eso implique ir en contra del mundo que nos rodea, porque va a ser así. Va a haber cosas que Él te manda hacer que están en contra del mundo, porque el mundo siempre va a despreciar o intentar trastocar, suavizar o manipular la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Siempre lo han intentado y siempre lo intentarán. Y muchas veces te vas a encontrar teniendo que ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Y sabes qué? Está perfecto. Porque la corriente de este mundo nada tiene que ver con la ley de Cristo. Por otro lado, cabe decir que tristemente, como antes comentaba, en este error actual que se escucha en algunas iglesias, de que los creyentes no tienen nada que hacer en cuanto a su santificación, sino dejarle todo el control a Dios, se ha llegado al punto, ¿saben?, de reinterpretar los imperativos bíblicos, o sea, los mandamientos del Señor. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, la idea más o menos, mira, te lo digo más o menos, porque te lo venden no como muy erudito, como muy bíblico, pero no tiene nada de bíblico. Pero te dice más o menos así: si encontrás en la Biblia un imperativo, o sea, una orden, y ese mandato sabés que es imposible de obedecer perfectamente, lo que esto de gente dice, ¿es entonces realmente algo que Dios nos pide que nos esforcemos en cumplir? O sea, piense, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta lo diabólico que es esta manera de pensar. Es claro que durante este tiempo en el mundo ningún cristiano va a poder obedecer perfecta y constantemente los mandamientos de Dios. Él ya sabía eso y, como dijimos, mandó a su Hijo a hacer lo que nosotros no podíamos. Él sí cumplió todas las exigencias de la ley de manera perfecta. Pero que eso sea cierto, de ninguna manera limita a que aquellos que hemos recibido la salvación seamos exhortados a obedecer cada uno de sus mandamientos, porque claramente podemos y porque queremos hacerlo, aunque no sea de manera impecable hasta que lleguemos a la gloria eterna. Entonces no te dejes llevar por estas corrientes de doctrina que no tienen nada que ver, no proviene de Dios. Porque además, hermano, la obediencia a los mandamientos son un medio de gracia que nos hace crecer, porque incluso refleja los patrones evidentes de la nueva vida que el Señor nos ha dado desde el día que creímos en Él. Hablando acerca de la vigencia de los mandamientos, un teólogo reconocido, se llama Arthur Pink, dijo lo siguiente: escuche, todo en la ley debe cumplirse o llevarse a cabo, no solo sus prefiguraciones y profecías, sino también sus preceptos y castigos. Escuche, dice, deben cumplirse en primer lugar
de modo personal y vicario por parte del fiador, está hablando de Cristo, y sobre él. En segundo lugar, debe cumplirse de manera evangélica en su pueblo y por su pueblo. Y en tercer lugar, debe cumplirse en la condenación de los impíos, quienes experimentaron su horrible maldición por siempre jamás. Luego dice Pink, en lugar de que Cristo se opusiera a la ley de Dios, vino aquí para magnificarla, ampliarla y hacerla honorable. Y en lugar de que por esta causa sus enseñanzas fueran subversivas, confirmaron la ley y la hicieron cumplir. Pero hay una cuestión que también debemos reflexionar, hermanos, de todo lo visto. Así como a veces la lucha se presenta en querer cambiar los mandamientos de Dios, como te digo, creo que este pasaje también, a veces uno, está bien eso, pastor, pero yo no creo en eso que está andando por ahí. Perfecto, qué bueno. Pero este pasaje también debe llevarnos a revisar nuestros corazones, hermano, porque si cada llamado a la obediencia tiene que ser considerado por igual, evidentemente ¿qué? No podemos escoger a qué queremos prestar atención y a qué no. No puedo decir, bueno, esto de la ley lo voy a cumplir, pero esto, no, más adelante. No, por ahora no. No, esto sí, esto amén con esto. Y esto, ya Dios me va a cambiar, ¿no? Como tirando la pelota para que Dios se encargue. A ver, hermano, no estoy hablando acerca de las preferencias personales de nuestra libertad cristiana. Hay cuestiones que no son pecado y que unos tienen unos gustos y otros está perfecto eso. No estoy hablando de eso. Sino de aquellas cuestiones en las cuales la Biblia es clara que está diciéndonos que debemos cumplir. Que parecen chiquitas, ¿no? Pequeñas. Capaz que no se ven tanto. Hermanos, en eso no podemos ser transigentes. Incluso cuando el mundo trata de minimizar o normalizar actitudes, las cuales la Escritura afirman que no agradan a Dios. A veces los cristianos ponen esa excusa absurda, deshonesta, en la cual dicen, no, bueno, pero el mundo lo hace. Para el mundo es normal. Dale, pastor, todo lo hacen. ¿Y qué me importa si todo lo hace? ¿Cristo lo hacía? Y no, entonces no. Todo el mundo murmura. ¿Cristo murmuraba? Y no. Entonces, ¿quién es el modelo normal? ¿El mundo pecador o aquel que es impecable? Cristo es el modelo. Tengamos en cuenta algo muy importante, hermanos. Lo que para Dios fue verdad en los tiempos antiguos, lo que para Dios fue pecado, sigue siéndolo también en este tiempo, porque hay algo claro, hermanos, Dios no cambia. No tenemos derecho a cuestionar o minimizar sus mandamientos, incluso cuando otros creyentes se den permitidos y lo hagan. No somos llamados a tomar en poco su mandamiento. Ni siquiera tenemos derecho a cuestionar a ningún mandamiento de lo que Dios nos da, aunque para nosotros sea una cuestión tal vez insignificante. Será insignificante para nosotros, o será insignificante para otras personas, pero ¿a la luz de qué nos tenemos que poner? ¿A qué tan grave o qué menos grave es para nosotros o a la santidad de lo que Dios pide? Yo sé que todo esto puede sonar difícil para nosotros, hermano. Para mí también suena difícil y es confrontativo. Claro que sí. Pero el tema, hermanos, que no se trata de nosotros esto. No se trata de que la Biblia nos deje confortable con nuestro pecado y que bueno, yo soy así. Sino de lo que Él, como Señor sobre nuestras almas, demanda de vos y de mí. No podemos definir, hermanos, qué mandamiento es más digno de ser obedecido o qué pecado tratamos con más urgencia. Si todos los mandamientos
son parte de lo que Él es y lo que refleja su carácter santo, entonces despreciar un mandamiento, por mínimo que sea, es despreciar en un sentido a Dios. Por eso, hermanos, Jesús nos mostró un ejemplo que obedeció en todo la voluntad de su Padre. La semana que viene vamos a notar incluso que nuestra obediencia humilde y sincera tendrá consecuencias en la eternidad. Esto va a ser, cuando lo leí, digo, ¡wow! Nuestra obediencia sincera y humilde, nuestra mayor obediencia sincera y humilde, tendrá consecuencias en la eternidad, como cuando Jesús mismo aclare, aquí en el pasaje, y lo vamos a estudiar, quiénes son los grandes y quiénes son los pequeños en el reino de los cielos. Lo vamos a ver en más detalle la semana que viene. ¿Está bien? Quédese tranquilo, hoy hasta acá nomás. Pero en lo que hoy avanzamos, me cabe la pregunta, ¿estás procurando crecer en todo la voluntad de Dios? ¿O hay mandamientos los cuales no estabas considerando considerar porque parecen para vos insignificantes, aunque sabías que no estaba bien? Es nada, pastor. ¿Es nada a la luz de quién? ¿De tu opinión o de la opinión de Dios? Finalmente quiero llamar a la reflexión a algunos que hoy me están escuchando y que piensan que nadie tiene derecho a decirles lo que tienen que hacer. Piensan que son libres de andar como quieran. Incluso piensan que son libres de hacer lo que quieran. Incluso pensando de que a su manera son cristianos. Dicen, yo soy cristiano, pero yo hago lo que quiero. Abrazan la idea de ciertos pensadores que aparecen en el mundo. Gente atea, que no cree en Dios, en cierta manera, aunque ellos dicen que Dios existe, sí, Dios existe, pero no, la Biblia es algo escrito solo por los hombres. Yo obedezco a Dios a mi manera, no lo que dice la Biblia, porque la Biblia es escrito por los hombres. Bueno, creo que el testimonio de este pasaje tendría que llevarte a pensar bien cómo son las cosas. Jesús mismo declaró que los mandamientos en las Escrituras son muy importantes porque son palabra de Dios. El punto es que al despreciarlos y no someterte a ellos, estás menospreciando a Dios mismo, aunque por otro lado decís que crees en Él. Y lamentablemente seguir en esta senda no solo te va a dejar insatisfecho en este tiempo, quizás aunque no te estás dando cuenta, te está llevando a la condenación eterna esa manera de pensar. Decir, sí, soy cristiano, pero hago lo que quiero, eso te está llevando al infierno. Querido amigo, amiga, joven, capaz estabas pensando eso. Eso te está llevando a la condenación. Tenés que darte cuenta de eso. Tenés que dejar de excusarte y volverte, por favor, a Dios. Cristo vino al mundo para salvarnos. Y en esta tarde te está llamando a que abandones tu pecado, tu rebelión, tu indiferencia y que arrepentido confíes en Él de todo corazón. Que te rindas a Él, que lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. Y déjame decirte de que si hoy mismo lo haces, recibirás el perdón de tus pecados y la vida eterna. Solo hay un camino a Dios y ese camino es Cristo. Por tanto, querido amigo, amiga, vení hoy a Jesús. No espere más.